Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam, que es heilatbao.cl. Ahí nos pueden encontrar. Esta semana estamos estudiando sobre la Parashat Vayetze. Y salió. Y se encuentra en Bereshit 28:10 al 32, verso 3. Una Parashat, cierto, que nos habla más sobre la historia de Jacob. Un Jacob que ya venía saliendo de su hogar, ya se establece, ¿cierto? Donde Labán, su tío y suegro, por cierto, no solamente tío. Y bueno, no lo pasa tan bien. Se gana un enemigo a muerte, que era su hermano, y además se ganó un tío suegro que era bastante perjudicial, ¿no? Para sus asuntos. Entonces fue bastante difícil para él su vida. Y vaya que fue compleja, ¿no? Uno lee por ahí en un par de versículos. Pasaron 7 años de un versículo para otro. Eso es mucho tiempo. Pasando una situación compleja, trabajando para alguien que no se desea. Hoy día las personas ya no les gusta a lo mejor donde trabajan y bueno, me voy. Imagínense ahí aguantar 7 más 7. 14 años con alguien que no le gusta trabajar o que siempre está haciéndole algún problema. Pues la verdad es que lo que se necesita ahí, ¿cierto? Es bastante paciencia, pero también ser una persona que espera. Que espera. Una de las características, ¿cierto?, de la persona de fe en las escrituras es eso, una persona que sabe esperar, como dicen los salmos. Espera, alma mía, en Adonai. Espera en él, ten esperanza. Aguarda, ten paciencia. Porque en algún momento, ¿cierto?, llegará la respuesta. Lo que necesitamos, la bendición. En algún momento llega la bendición, a Jacob le llegó la bendición. Tuvo que luchar, esperar, aguantar muchas cosas por ella. El libro de Bereshit, podemos decir que es un libro que no tiene parangón, no tiene comparación. Realmente es un libro que tiene una base firme para lo que es nuestra emuná, nuestra fe, nuestra confianza. Y realmente nos ayuda a toda nuestra vida porque no habla de personas que son nuevas en la fe, digamos así, sino habla de personas mayores, personas adultas, personas que pasaron muchas situaciones, que vivieron muchas cosas. No habla, ¿cierto?, de alguien nuevo, habla realmente lo que es la experiencia de vivir la fe y de esperar en el Eterno. Los retratos que nos plantea el libro de Bereshit, sobre todo de la disfuncionalidad de las familias que allí están, nos dan también una buena herramienta, y muchas herramientas de hecho, para poder tratar también con nuestros problemas familiares, resolver conflictos. Nuestros padres, madres, tuvieron conflictos, tuvieron muchas dificultades. Y también pudieron resolver muchos de ellos de manera efectiva, de manera, ¿cierto?, eficaz. Pero hay algunos conflictos que se extendieron por mucho tiempo. Ahí nosotros podemos ver también lo que provocan muchas veces las decisiones de nosotros. A veces los sentimientos. Vemos allí hermanos distanciados por tiempo, que se odian a muerte, prácticamente. Vemos ahí padres que quieren cosas diferentes para sus hijos. Vemos ahí una persona que quiere formar su familia, pero en realidad no puede formarla bien. Vemos ahí una persona, una mujer, que quiere tener una familia, quiere tener también una posición, ¿cierto?, favorable ante su esposo, que no puede. Otra que es la que es la buscada, la deseada, pero a la vez tampoco tiene, ¿cierto?, el fruto de, digamos, del esfuerzo de Jacob de una manera rápida. Tiene que esperar. Y bueno, muchas cosas que están pasando por allí. La dificultad de conseguir bienes materiales, el trabajo, ¿cierto? Y bueno, un poco de vivir con intranquilidad, de saber que su hermano le había dicho que si lo veía, lo mataba.
muchas cosas, la verdad. Bueno, hasta en las mejores familias hay problemas, esa es la verdad. Entonces los conflictos que encontramos ahí nos ayudan a entender, ok, ser una persona de fe, una mujer de fe, un hombre de fe, es ser como nuestros padres que tuvieron problemas. Tuvieron que sufrir muchas dificultades, pero también tuvieron sus alegrías. Tuvieron que aprender muchas lecciones de fe, muchas pruebas. En esta parashá, Vayetse, salió, se nos habla de los conflictos que tuvo Jacob con su tío, suegro, Labán. Por ahí ya, hoy día es difícil, ¿no? El tema de tratar a veces con suegros, suegras, porque hablamos de la aceptación en otra familia. Que la otra familia acepte a la persona que quiere incorporarse. Y eso no siempre es fácil. Y además, cierto, de ser suegro es tío. Entonces, es como que tuviese más derecho o más, tiene más palabras o cree tener más autoridad sobre la otra persona, de querer moldearlo o hacer lo que quiera con el otro. A veces pasa esto. Bueno, el pobre Jacob está lamentablemente triangulado, por así decir, en esta parasha. ¿En qué sentido? Su jefe, Labán, no solamente era su tío, él era el hermano, ¿cierto? Mayor de su madre Rebeca. También era su suegro, el suegro de Jacob. Era, ¿cierto?, el padre de Lea, y la madre de Rachel. A su vez, ¿cierto? Lea está resentida por que desea el amor de Jacob, que en realidad lo posee Rachel. Y Rachel desea tener hijos, pero no los puede tener, ¿cierto? Y solamente es bendecida Lea con tener hijos y con la fertilidad. Y todavía más, Jacob y Labán trabajaban juntos y Labán no era un empleador justo ni equitativo. O sea, era su jefe, era su tío, era su suegro. Tres cosas. Y además, las hermanas tenían dificultades, ¿cierto? Porque claro, estaban con el mismo hombre. O luchando un poco con el mismo hombre. Situaciones muy difíciles para todos. Hoy día, un caso así solo aparecería en algún matinal, en la televisión. Estaría mostrado ahí como una noticia curiosa. Pero bueno, la vida de los padres fue curiosa y a nosotros nos gusta curiosear, ¿cierto? Dentro de ellas. Ahora, Labán, eh, él era difícil de tratar, pero uno podría decir, él era injusto con Jacob, pero en realidad era más que injusto con Jacob. Él era bastante manipulador y victimario. Él era manipulador en cuanto a Jacob, ¿cierto? No es simplemente que era injusto, no es simplemente que se aprovechaba de su trabajo, sino que intentaba manipular siempre las cosas a su favor. Siempre todo tenía que girar en torno a él. Y de hecho él dio, y en ese tiempo en dote, es decir, vendió a sus hijas en matrimonio a Jacob por el precio exorbitante de 7 años de trabajo por cada una. O sea, en la antigüedad eso no se daba. O sea, prácticamente, imagínense 7 años. La Torá habla de 7 años de esclavitud. Dice, ¿cierto?, cuando nos habla del Shemitah, que los siervos pueden ser esclavos solamente 7 años. Es decir, él le aplicó, por así decir, la máxima convencional a Jacob. Le dijo, bueno, sírveme 7 años completos. Tampoco es que le diera un año de descanso de Shemitah, como un año de Shabbat, no, 7 años completos de trabajo por cada una de sus hijas. Además de utilizar, ¿cierto?, podríamos decir a sus hijas para que le trabajara Jacob y él hacerse de más riqueza. ¿Ok? Entonces, bastante difícil la situación que él pasaba. Una de esas hijas, ¿cierto?, que se la da a Jacob en matrimonio, prácticamente se la da en una situación donde estaba en oscuridad, digamos, en tinieblas, donde él ni siquiera sabía que se iba a unir a la mujer que deseaba, ¿cierto?, que era Rachel,
sino que le dio a Lea. Y él dijo, bueno, es que lo justo es que sea la mayor que con la que tú tienes que estar. Pero bueno, de todas formas, fue un poco de abuso, ¿cierto? Esto fue manipulación, porque sí engañó a Jacob. Y aquí vemos, ¿cierto? Un poco que las cosas se devuelven a Jacob de lo que él, entre comillas, había ganado por medio de una usurpación. También está aquí teniendo que pagar mucho, ¿cierto? Por alguna usurpación o manipulación, engaño de su tío, suegro y jefe, Labán. Así que cada vez que podía, Labán lo engañaba. Labán quería manipularlo y quitarle lo que poseía para apropiárselo él mismo. Porque además, ¿y por qué hacía esto? Porque Jacob era próspero. Si fuese un bueno para nada, entre comillas, bueno, ¿para qué lo vamos a tener trabajando tanto tiempo? Pero como era bueno para trabajar, le iba bien, era bendecido. No solo 7, digamos, creo 14 años. 2 ciclos de Shemitah. Para que pueda él trabajar para mí. Ahora, en todo ese tiempo, ¿cierto? Que estuvo ahí. Uno lee la escritura y Labán jamás admitió que hizo algo malo. Nunca dijo, mira, no debía haber hecho esto. Nosotros a veces cuando tenemos empleadores, o algún jefe, no sé, o algún suegro, o algún tío, lo que sea, porque Labán era de todo un poco. Por lo menos si hay algún conflicto, alguna otra persona, bueno, reconocerá que hay algún problema y tratará de mejorarlo, de arreglar algo. No, Labán jamás se dio a cambiar su palabra o a decir que había hecho algo malo con Jacob, sino que simplemente desviaba toda la culpa y la responsabilidad a otras personas. O sea, algo bastante diferente, ¿cierto? A lo que Jacob había visto de su padre, Isaac, y, ¿cierto? De Abraham, que eran personas totalmente responsables que asumieron si había que salir de la casa y de la parentela, lo asumo y lo llevo adelante. Si mis pastores se pelean con los pastores de mi sobrino, como hizo Abraham, elige tú el camino y yo voy por el otro. Personas justas que siempre quisieron, si había algo de responsabilidad o algún interés de por medio, prefirieron que el otro tuviera la elección. Si abrieron pozos y si los quisieron pelear, bueno, quédate con los pozos. No importa, yo sigo el camino. Pero aquí, Labán siempre le echaba la culpa a los demás, a otras personas y nunca reconocía a él nada. Entonces, em, realmente no era ningún premio, ni recompensa, ni parte, podríamos decir, de la bendición de Dios, el que él llegara hasta ese lugar. O sea, bastante difícil lo que tuvo que pasar. Solo después, ¿cierto?, de haber estado prácticamente 20 años, ¿cierto?, trabajando ahí, de abusos, habiéndole cambiado el salario muchas veces, estafándolo, Jacob se cansó. Ok, esto es suficiente. Y fue en ese momento cuando el Eterno también se le aparece y es momento, ¿cierto?, de regresar a casa. Jacob ya tomó una decisión. Vivió, trabajó y dijo, ok, esto es suficiente, no quiero esto para mí, ni para el futuro, ni para mis hijos, que ya tenía. Por lo tanto, se fue con sus esposas, sus hijos, su ganado y todo lo que había reunido allí. Mientras tanto, Labán se mantenía, digamos, a distancia. Era temporada de trasquilar las ovejas. Y Jacob, cierto, escoge un lugar para irse al oeste. Labán se enteró de esto, que se quería ir, y lo siguió. Y por lo que sabemos, cierto, de las distancias, tomaba una semana, un tiempo prudente al llegar, cierto, de un lugar a otro. Y lo persiguió, así sucedió. Lo siguió
Entonces ahí nosotros podemos notar, sí, si quieres podemos notar una de las cosas que tuvo Jacob por negociar. O sea, Jacob se transformó en un buen negociador después de haber sido, digamos, engañado, de ver las prácticas de su tío, se transformó en un buen negociador y una persona que resolvía conflictos. Entonces, lo primero para resolver un problema, de todos los problemas que tenía Jacob con su tío. Pucha, pasé a apretar un botón. Frené la grabación, muy mal. Bueno, entonces, el primer paso, ¿cierto? Para resolver un conflicto que vemos aquí, ¿cierto? En Jacob es que primero se presentan las quejas. Cada persona tiene su turno de presentar los problemas. Esto es lo que me aqueja a mí, esto es lo que te aqueja a ti. Ok, Labán habló primero. Muchas veces el que habla primero no siempre tiene la razón. El que se queja primero es porque no siempre tiene la razón. A veces se adelanta, ¿no? Como para que no le ganen el puesto. Bueno, Labán se quejó primero. Se quejó de que Jacob se fue en medio de la noche, que lo dejó, que se fue con todo lo que poseía, incluso quizás cosas de él. También con sus esposas, que eran sus hijas, ¿cierto? Con sus hijos, que eran sus nietos. O sea, no solo tus hijos, son mis nietos, no son tus esposas, son mis hijas. Estás yendo con lo mío, en otras palabras. Con lo que ganaste en mi casa, o sea, todo esto es mío. Labán se presentó como una víctima, traicionado e inocente. Bueno, luego se presentó Jacob. Y Jacob también contó los problemas y todo lo que había sucedido, ¿cierto? Punto por punto. Entonces esto es como para tomar nota, ¿cierto? Cuando tenemos problemas muchas veces. Mire, Jacob pudo haberse puesto rojo así, como tomate, cuando escuchó a Labán decirle todas esas cosas. Hubiese pensado, pero ¿cómo se le ocurre decirme todo esto cuando yo viví todo esto otro? ¿Pero qué hizo? Esperó a que terminara de hablar. Ok, presentó las quejas Labán, lo escucha. Pero luego vino Jacob y también la respondió, después de escucharlo. Estos 20 años que he estado en tu casa te serví, 14 años por tus 2 hijas y 6 años por tu rebaño. Cambiaste mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, aquel a quien Isaac teme, no hubiera estado a mi lado, a estas alturas seguramente ya me habría despedido sin nada. Dios ha visto lo angustiado que he estado y lo duro que he trabajado. Pero Labán negó toda la culpa. Y nuevamente se dijo, bueno, yo soy el agraviado por lo que tú estás haciendo. ¿Cómo? Bueno, esto nos lleva a un segundo paso, ¿cierto? De lo que pasó en esta ocasión en particular. Es importante que ninguna de las dos partes, digamos, se avergüence o se renuncie a la posición que está tomando. Esto es importante. Incluso si uno es demasiado interesado en algo, o incluso falso, si uno quiere negociar bien, tiene que plantarse firme, aunque esté pidiendo algo totalmente indebido. Porque si usted se enfrenta a una persona así, usted también tiene que ser así, bien firme. ¿Ok? Y eso es lo que tuvo que hacer nuestro padre Jacob. Tuvo que ponerse bien firme. Porque el otro no se avergonzó de decirle todas las cosas que le estaba mencionando, como que Jacob era el del problema. Eso pudo haberlo alterado, indignado. Hay gente que incluso termina con violencia en casos así. Pero Jacob se mantuvo firme. Dijo, bueno, si él no se avergüenza de decir todas estas cosas, no le da vergüenza no reconocer las cosas, yo tampoco me voy a avergonzar de hacerle mi reclamación y ponerme firme. ¿Ok? Entonces nuestro padre Jacob ahí se mostró como una persona que empezaba a, digamos, luchar por sus propios intereses, por su bendición, por su promesa, ¿no? Cosa que vemos después también con el caso de el varón que luchó con él. Entonces,
Uno no debe entender, ok, aunque la otra persona no se avergüence de decir lo que diga, uno no tiene que tratar de avergonzar al otro de manera personal. Porque inmediatamente el argumento se cae. Terminamos siendo, ¿cierto?, un argumento ad hominem, ¿cómo se llama? Es decir, un argumento de, digamos, de ofender de manera personal las cosas. Tratar de las cosas personales. Y la mejor manera de resolver los conflictos es dejar de lado los problemas personales. No ir con esos argumentos. Entonces, si uno entiende que no hay que usarlo, el otro no lo debería usar conmigo, yo tampoco con él. Entonces yo soporto lo que él me pueda decir, pero yo no lo ofendo a él. Entonces, lo cierto es que cuando uno se deja llevar por las emociones, no hay nada que ganar, hay mucho que perder siempre. Ese es el problema. Cuando uno se deja llevar, siempre va a perder. Muchas veces va a terminar perdiendo. Y todo lo que uno quiera exigir, va a decir, ya, pero no tienes por qué tratarme así. No sé si alguna vez le ha pasado esto, que ha visto que personas están reclamando por algo cierto, pero como lo ofendieron en algo, como le dijeron algo que no le gustaba y se sintió atacado personalmente, terminó transformándose él, el que estaba haciendo lo indebido, en alguien que es una víctima. Y el otro es el que tiene la culpa. ¿Por qué? Porque no es la forma. Aunque tenga la razón en todo. Nuestro padre Jacob no apeló, ¿cierto?, a la ofensa personal, porque siempre el que termina así termina perdiendo. Entonces Labán tuvo que mantenerse firme. Yo soy el agraviado y yo soy inocente. De hecho, parece que era difícil para él reconocer lo contrario. Ok, el punto es no les demos más excusa o alguna razón, mejor dicho, para que él valide que se siente ofendido o que se sienta agraviado por una situación. ¿Ok? No tenemos que darle razón a esa gente. ¿Ya? Estamos tratando un poquito la situación, pero todo esto lo podemos aplicar muy prácticamente a nuestra vida. También a nuestra vida de fe. Cuando a veces nos quieren ofender o mencionar algo en contra, ¿cierto?, de lo que creemos, de lo que practicamos. Uno no tiene por qué ofenderse, ni sentirse agraviado, sino que uno tiene que permanecer sereno, tranquilo, y si se levanta un conflicto con mayor razón. Porque si uno no actúa mal, no tienen por qué hablar o decir o hacer cosas contra nosotros. Uno tiene que permanecer firme, sobre todo si tiene fe. Entonces, viene la tercera situación o el tercer paso. Hay que tratar de dejar atrás, digamos, algunas cosas que pasaron, incluso el presente, la tensión que hay entre dos. Dejar un poquito de lado la tensión, lo que pasó, y empezar a mirar hacia un futuro más deseable. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer hacia adelante para mejorar esta situación, este problema que estamos viviendo? Entonces, Labán sugirió que él y Jacob, ¿cierto?, hirieran unas piedras. Y dice así: que levantaran, ¿cierto?, un montón de piedras, como una especie de altar. Y Labán dice lo siguiente: que este montón de piedras sea testigo que la piedra erguida sea testigo de que no pasaré más allá de este montón hacia ti, es decir, de aquí en adelante, y tú no pasarás más allá de este montón de esta piedra hacia mí, para causar daño. Ya, hubo problemas, pero vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a poner un límite para el futuro, hacia adelante. Y que el Dios de Abraham y también el Dios de Nahor, el Dios de su padre, juzgue entre nosotros. Es decir, yo no voy a decir que tú tienes la razón, que juzgue Dios, porque a ti no te voy a dar la razón. A veces, hermano, la gente usa este tipo de argumentos. La gente, para no reconocer sus errores, dice: no, solo Dios me juzga. Que juzgue Dios, sabiendo que está haciendo lo malo. Y usted
puede notar inmediatamente y fácilmente que alguien está haciendo algo malo, no, se excusan a que Dios juzgue entre nosotros. Hermanos, ¿para qué tenemos la Torah? Para aprender, ¿cierto? A trazar bien la palabra de verdad y juzgar entre caso y caso, entre situación y situación, que haya entre nosotros. Eso dice, ¿cierto? El Brit Hadashah, y eso es lo que tenemos que hacer con las escrituras. Tratar de aplicarla a nuestra vida para poder tomar, ¿cierto? Una posición realmente en las situaciones donde podamos aplicarla bien. No hay por qué pedir siempre que Dios juzgue todas las cosas. Cuando nosotros tenemos que ser capaces, con la palabra que Él nos dio, con los casos, los ejemplos que tenemos en la escritura, de poder resolver nuestros problemas. Para eso nos dio Torah. Conocimiento, entendimiento. Pero Jacob juró por aquel a quien su padre Isaac tenía. Entonces él dijo, bueno, que sea el Dios de Abraham y el de Nahor el que juzgue entre nosotros. Pero dice la escritura, pero Jacob juró por aquel a quien su padre Isaac temía, por el temor de Isaac, como dice, paja de Isaac, como se dice en hebreo. Jacob ofreció un sacrificio en la montaña e invitó a sus parientes a la comida. Y comieron la comida y pasaron toda la noche en la montaña. Es decir, sellaron un pacto para trabajar de alguna forma por el futuro, aunque Labán no tenía quizás razón en mucho o en poco, pero sigue siendo el padre de mis esposas, el abuelo de mis nietos. Voy yo a privarle porque tengo un problema con él y voy a traer aflicción y conflicto a mis esposas para que no puedan volver a ver a su padre ni acercarse a su familia o a mis nietos. Entonces hay un punto ahí. Jacob tenía que ver no solo por él mismo. Entonces ya no se trataba solo de la ofensa hacia él, sino, bueno, esto me va a afectar a mí y a mi familia. No puedo llegar y hacer todas las cosas. Entonces siempre el paso para resolver un conflicto, el último paso es traer o construir la paz, hacer puentes para la paz. Esto es lo que hay que hacer cuando tenemos conflictos, tratar de solucionarlo y traer paz. Comprar la paz. En hebreo, la palabra shalom y la palabra comprar tiene la misma raíz, de hecho. ¿Cierto? La palabra shalom se puede utilizar para varios tipos de, digamos, de palabras o de, digamos, palabras derivadas, ¿cierto? Como un árbol de palabras que está completar, ¿cierto? Traer paz, traer calma, serenidad, eh, o lo que significa como el shalom, digamos, en el sentido más primigenio incluso, digamos, como lo usaban los caldeos, esa raíz, era como describían a la noche. Un momento en calma. En la noche no suena nada. Todo tranquilo. Shalom. Eso es lo que significa. Un momento de paz. Se van las quejas, se van las culpas, se van las rabias. Hay un momento de paz. Pero en hebreo también la palabra comprar, una de las variantes de la palabra comprar también se deriva de shalom. En otras palabras, también se puede comprar la paz. Y hay que comprarla con algún precio. El precio es, a veces, en los conflictos, abandonar nuestra posición tan estricta y construir para la paz. Cuando uno tiene conflictos, problemas, dificultades, tiene que comprar la paz. Algo hay que vender o renunciar. Cuando uno vende, uno entrega algo que es de la posición de uno. Yo poseo esto. Venderlo significa darle la posesión o el título, digamos, título del bien privado a la otra persona. Ahora él posee esto. Tengo que desprenderme de algo que poseo. Eso es vender. Y comprar, adquirir algo, ¿cierto? Que no poseo. Entonces tengo que comprar algo para la paz. Tengo que adquirir algún rasgo, un carácter que a lo mejor antes no tenía. Tengo que pensar en algo más. Tengo que añadir un interés más a la situación. Como lo hizo ahí, viendo quizás por la familia, para no separarse del todo.
bueno, en realidad aceptaron estar separados, pero estar en paz. Yo no te voy a seguir más, pero tú de acá para acá, yo de allá para, tú de allí para acá. Bueno, nos puede sorprender que a veces en la escritura la separación familiar sea algo tan común. Abraham se separó de su familia. Isaac permaneció ahí. Pero un poco se fueron separando de la familia. Jacob se separó de su familia. Hubo mucha separación en la escritura de familia. Y a veces se usó como una estrategia para resolver conflictos. La mejor manera, digamos, de que Jacob no matara a su hermano, perdón, Esaú, no matara a su hermano Jacob, fue que se separaran los familiares. O sea, de hecho, una gran técnica de resolución de conflictos. Abraham, Lot, separémonos. ¿Y así? Ok, separémonos. Tomemos cada uno el camino. Abraham se separó de Lot, su sobrino, y él era el único heredero, de hecho, por las tierras que discutían sus pastores. ¿Cierto? Porque en futuro, el futuro estaba en juego. Y estaba en juego, ¿qué cosa? Seguir por el camino de adorar a Dios, como deseaba Abraham, y no acercarse al camino de Sodoma y de Egipto, como lo hizo Lot. Y acá, ¿cierto? En nuestro patriarca Jacob se aleja también de su familia por un lado y luego se aleja de la familia de sus esposas. Es decir, es mejor poner cierta distancia entre uno y algún familiar, digamos, tóxico, que esté generando ciertos conflictos valóricos o siempre algún conflicto entre las personas. A veces es mejor tomar cierta distancia. Porque muchas veces vamos a chocar nuestros valores, no con los de afuera, a veces con los de adentro. A veces va a ser un conflicto. De hecho, a muchos les ha pasado que seguir el camino del Eterno y aprender de la Torá ha significado un serio conflicto. Pero si uno quiere realmente encaminarse en el propósito de uno, a veces hay que marcar ciertas distancias. No es que hay que renunciar a todo, pero marcar una distancia. A veces hay que tomar esas medidas. Yeshua dijo, el que no esté dispuesto a abandonar padre, madre, familia y seguirme, no es digno de mí. Porque nuestros valores entran en conflictos con otras personas. Y porque separarnos de otras personas no significa que seamos malos. No significa, ¿cierto?, que estamos destruyendo muchas veces. A veces significa simplemente retomar la cordura. Porque hay situaciones que son tan difíciles y complejas como las que vivieron nuestros padres, que lo que ameritaba es que hay que comprar paz. Necesito criar a mi familia tranquila. No que vengan, que... Por eso es que la gente casada se dice casa quiere, porque no necesito que intervengan siempre en mi familia. Necesito comprar paz. Necesito estar tranquilo. Necesito, ¿cierto?, alejarme de algunas cosas para emprender mi propio camino junto a mi familia. Esto suele pasar. Y de hecho es una herramienta que aparece en la escritura. Y es una herramienta que se viene diciendo desde la primera promesa. Lej leja me artseja, o me mola teja. Vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. A veces para mantener nuestra cordura, Jacob estuvo 20 años soportando todo eso. A veces para retomar la cordura, permanecer bien y tranquilo, hay que tomar cierta distancia. Y al menos la escritura esto lo permite. Y lo ve como una herramienta válida. Siempre y cuando, ¿cierto?, no se trate de separarse porque uno es el problema. A veces cuando no es uno el problema ahí, es algo válido. Si es que hubo fe, si, digamos, hubo intento de acercamiento y si se mantuvo la conducta, no es solo que fue injusto Labán con Jacob, sino que siempre fue y siempre lo iba a hacer. No puedo seguir trabajando con él. Punto. Se acabó. No puedo más con esto. Entonces,
Lo que aprendemos de nuestros padres en general, Abraham, Isaac, Jacob hasta aquí, que hay que tener nuestros propios valores firmes, nuestras convicciones. Y si muchas veces se ven trastocados por situaciones, hay que tratar de resolverlos. Si no se puede resolver, muchas veces la distancia es una buena herramienta. Y no es que seamos malos al tomar distancia, es una buena herramienta. Porque para calmar las cosas hacia el futuro, para dejar un poco los conflictos de atrás, ahí, y mirar hacia algo mejor. Porque todos tenemos fe y esperanza de que las cosas van a mejorar, van a estar mejor al futuro. Y si perdemos la fe y la esperanza de que después de esto va a estar mejor las cosas, porque siempre hay alguien que nos recuerda que las cosas están malas, que están peor, que están mal, una y otra vez, nos perdemos. Perdemos la tranquilidad, la quietud, el propósito, y no miramos las cosas claras. Por eso es necesario a veces alejarse de los problemas, de las situaciones o de las personas que no nos dejan centrarnos en nuestro objetivo. Es importante esto para la escritura y debemos considerarlo para nuestras vidas. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.